Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas Por- tardes, licenciado. ¿Qué tal? Tardes. Buenas tardes a todos. Hola. Vamos a dar unos minutos, nada más a ver si se conecta alguien más y ya iniciamos para no repetir ahí indicaciones o que se vayan a perder de algo. Entonces, unos 3 minutos más e iniciamos. Muchas gracias por estar puntuales. Como quiera, no pasamos de los 3 minutos para respetar el tiempo de ustedes. Perdonen, se fue mi internet. De repente me sacó y según los 3 minutos que íbamos a esperar, pues ya se nos fueron en esa desconexión. Entonces, pues ya estamos aquí. Primeramente, gracias por estar aquí, por estar puntuales. Les agradezco la presencia. Y pues la idea, al igual que en actividades anteriores, pues es ver las dudas que ustedes puedan tener. Si quieren que ampliemos sobre algún tema de los que están viendo ahorita, si tienen alguna duda en específico, pues irnos un poco directo a ella. Hay algunos compañeros que no se habían conectado en las videoconferencias pasadas. Qué bueno que hoy sí pudieron. Y pues la idea de este ejercicio en un principio fue dar una explicación de las actividades, cómo se desarrollaban, cómo había que hacer el foro, cómo había que participar, el inicio de la cadena, cosas así por el estilo para poder realmente que pudieran realizar
esta actividad de manera eficiente sin tener ninguna complicación. En el caso de las tareas, en esa situación, también explicar cuántas cuartillas, cómo descargar el formato con el que lo entregan y esos detalles. Entonces, la primera sesión pues sí fue un poco más extensa en ese sentido y resolución de dudas también que tuvieran sobre los temas. Esta sesión la quise poner hoy justo un día antes de que iniciara el foro, también para que si tienen alguna duda, algún comentario, la indicación del foro ya ustedes la vieron y si no la pueden ver ahorita o si no la ponemos aquí en pantalla. Y si tienen alguna duda sobre cómo se va a realizar el foro, pues lo podemos ir platicando. También si tienen alguna duda sobre la actividad. En específico del cuestionario no podemos ver tanto porque yo no tengo acceso al cuestionario. El cuestionario es algo ajeno a mí. El cuestionario lo aplica directamente la coordinación. Si tienen alguna duda, la pueden ver conmigo y yo la veo con ellos, pero yo de hecho ni siquiera puedo abrir el cuestionario. Entonces yo no sé exactamente qué preguntas les hacen, solo que esas preguntas van conforme al contenido. Pero si tienen alguna duda específica de un tema, la pueden ver. Si alguna pregunta les queda una duda, cómo fue planteada, o la respuesta que tuvieron, también la pueden ver conmigo y yo a su vez les hago saber a la coordinación la duda específica sobre la pregunta y el número de preguntas que ustedes me hagan llegar. Que ya ha pasado en anteriores ocasiones, una compañera tuvo una duda ahí de que puso correcto una respuesta y el sistema se la tomó mal. Yo mandé la inquietud de la compañera, lo revisaron y efectivamente el sistema por error lo tomó mal y se le corrigió la calificación. Entonces, en ese aspecto, lamentablemente hay que triangular, pero todo se puede resolver. En la cuestión de los foros y la cuestión de las tareas, esas sí las pueden ver directamente conmigo. Entonces, cualquier duda que tengan sobre eso, estoy para servirles tanto en el correo electrónico como en el localizador y por estas videoconferencias. Entonces, déjenme les presento aquí, podemos iniciar por el foro, que es lo que nos interesa principalmente para el día de mañana. Les voy a presentar aquí en pantalla, ustedes ya deben de, ya tuvieron la oportunidad de haberlo visto, pero como quiera lo presentamos aquí y cualquier duda que tengan sobre el foro, con todo gusto lo podemos solventar ahorita. Aquí va, ya deben estar viendo ahí mi presentación. Bueno, no la presentación, la costumbre me gana. Deben estar viendo ahí mi pantalla con la ventana del Brightspace. Y el inicia el día de mañana a las 0 horas, 13 de noviembre, y va a cerrar el 23 de noviembre a las 16 horas. Entonces, las fechas, ustedes tienen una agenda que la pueden consultar en la plataforma. Ahí está una agenda con las fechas de todas las actividades, cuándo inician, cuándo cierran. Pero cada actividad, como quiera, tiene su fecha aquí programada. Entonces, las instrucciones nos dicen que con base en los temas revisados hay que analizar y responder las preguntas que nos plantean aquí, que son 3. La primera pregunta, si tenías alguna idea de la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la aplicación e interpretación de la ley en la solución de casos concretos. En esta pregunta en específico, ¿tendrían alguna duda o algo que quisieran que les complementara en cuanto a la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Imagino que ya leyeron todos el contenido. Si no lo han leído, perdónenme, este es mi perro. Ahorita no tarda en callarse, si no, aquí lo electrocutamos. Nada, se crean, no le electrocutamos. Es para emitir un sonido para que se calme un poco. Que ya ni le hace caso, pero aquí los tengo para cuando estoy en clase. Pero no se crean, no le hace absolutamente nada. No le hace nada al perro. Entonces, les decía que si tienen alguna duda sobre lo que es la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo realiza su trabajo. ¿No? ¿Todo bien? Adelante, compañero.
Luis Servando. Hola, ¿qué tal, profesor? Compañeros, buenas tardes. Pues nada más fíjese que si acaso como duda, o sea, por ejemplo, ¿cuántos órganos de gobierno hay que sean similares como que de cortes resolutorias o, no sé, instituciones que también se dediquen a solucionar problemas, vaya, demandas, todo ese tipo de cosas, o nada más es la Suprema Corte de Justicia? La Suprema Corte de Justicia es la máxima autoridad. Ajá. Vamos en una cuestión de escalada, podríamos decir. Déjenme, tomo aquí me gusta. Es la desventaja de no estar en línea. Nos dan ahí una pizarra que podemos utilizar, pero no es nada sencilla. No somos diseñadores como para poder estar de esa forma. Pero aquí tengo mi pizarroncito. Entonces, aquí puedo explicar un poquito mejor. La cuestión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, es la máxima autoridad, es la autoridad más alta en el sistema de justicia e interpretación de la Constitución principalmente y de los derechos humanos. Abajo está la primera sala que se encarga de ver asuntos penales y civiles, y luego la segunda sala que se encarga de ver cuestiones administrativas y laborales. Entre ellas se combinan cuestiones de derecho fiscal, de derecho administrativo, de derecho familiar. Luego tenemos los tribunales colegiados, luego los juzgados de distrito, que esto es en materia federal. Abajo tenemos los tribunales superiores de justicia de cada estado, y abajo de ellos están las salas, que también son tribunales, las salas locales y los juzgados del fuero común. Lo voy a abreviar, juzgados del fuero común. Entonces, si nos vamos a nivel de jerarquía, los juzgados son los de menor jerarquía, es por donde iniciamos normalmente un juicio. Luego están las salas, que es un órgano superior, que esta sala puede modificar una sentencia que emita un juzgado, o sea, tiene mayor jerarquía, tiene mayor rango. Y luego está lo que le llaman el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que tiene también algunas funciones específicas, pero también tiene, es la autoridad o es quien, quien se encarga de organizar a estos dos. Luego los juzgados de distrito se encargan de las cuestiones de protección de derechos humanos, los juicios de amparo. Los tribunales colegiados, que son superiores a los juzgados, y luego están las salas de la Suprema Corte de Justicia, que depende de qué materia, van a ser superiores que los mismos tribunales colegiados y que los mismos juzgados de distrito. Pero el más grande en importancia de todos a nivel nacional es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y cuál es el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es resolver todos los juicios que tengan que ver con la protección de los derechos humanos, o aquel juicio que tenga un interés social por el cual destaque en importancia que sea resuelto por alguno de los ministros o por los ministros. Entonces, por ejemplo, un caso como el de la guardería ABC, no sé si recuerdan ese caso, donde murieron muchos niños en una guardería, era un caso que no era de materia federal, era una cuestión estatal, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso por la importancia, no solo de la cuestión de que eran niños que habían muerto ahí y que eran una gran cantidad, sino que hubo hechos de corrupción para poder conceder el permiso tanto a la guardería como a la empresa esta de químicos que estaba ahí al lado, que fue la que generó el incendio. Entonces, pues era una cuestión socialmente importante. Entonces, la Suprema Corte puede atraer cualquier tipo de caso que lo considere así. Respondiendo a tu pregunta, si nos vamos por la clasificación de cada uno de esos órganos, juzgados, salas, juzgados de distrito, tribunales colegiados,
la primera y segunda sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esos son en sí los órganos que existen para resolver este tipo de controversias entre particulares o entre particulares y órganos de gobierno. ¿Cuántos hay en sí? La verdad, no sabría decirte en número. Si la pregunta iba por un número, porque por ejemplo en Nuevo León hay alrededor de 10 juzgados de distrito y aproximadamente unos 15 tribunales colegiados, otros que se llaman tribunales unitarios, como 3 juzgados de control. Estamos hablando de más de 30 órganos jurisdiccionales entre juzgados y tribunales. En la Ciudad de México hay alrededor de 70 aproximadamente. Entonces cada estado tiene los suyos y ya ellos definen por la cantidad de población cuántos va a haber, dependiendo la cantidad de gente a la que tengan que atender o la necesidad de trabajo. Ok. Y bueno, por ejemplo, ya ve que aquí en San Nicolás existe la CODE. Sí. Pues se levantan querellas, demandas. Por ejemplo, ¿eso que viene siendo un juzgado local? No, ese viene siendo un centro de orientación y denuncia que va en el sentido de que recibe las denuncias, determina si efectivamente procede, hay lugar a una investigación, se investiga si corresponde a un delito, si corresponde a una falta administrativa, porque tiene sus diferencias. Un delito es del orden penal, una falta administrativa es como tirar basura en la calle, es como faltar el respeto a la autoridad, es hacer malas conductas en la vía pública, es decir, hacer del baño, salir desnudo o algún tipo de estas situaciones, o tomar en vía pública, son faltas administrativas, no constituyen un delito, no involucraría una pena de prisión por cualquiera de ellos. Lo que sí involucraría el robo, la violencia, la agresión, las amenazas, la extorsión, eso sí constituyen un delito. Entonces, los CODES tienen que hacer este trabajo de identificar esa parte, y lo principal, que es una de las funciones más importantes que tienen los CODES, es la situación de determinar si se puede arreglar con una mediación antes de llegar a un juicio. Entonces, mucha de la gente que llega a un CODE lo remiten hacia la mediación e intentan solucionar el problema mediante la mediación. Si no se puede, si ya lo intentaron y no pudieron por X situación que una de las partes no quiso, o se hicieron varias sesiones de mediación y aún así no pudieron resolver el conflicto, lo que van a hacer es que ahora sí lo van a remitir al Ministerio Público, se hace la investigación y el Ministerio Público va a decidir si efectivamente hay que perseguir la acción en contra de la persona, y ya se va a determinar si se abre un procedimiento judicial. Ah, ok. Está muy bien. Es un proceso medio complicado. Ya cuando lo van conociendo ya un poquito más a fondo se va entendiendo mejor, pero al principio pues sí suena complicado. Pero los CODES, su función principal es resolver ese tipo de controversias y, en su caso, orientar qué es lo que se debe de hacer. Si van a ir a una querella, si tienen que tramitar una denuncia, o en su caso tendrían que interponer una demanda. Sí, no, es que le pregunto porque, bueno, sí he asistido a la CODE por algunas situaciones en el pasado y ha habido procesos que me han confundido. Pues bueno, es muy interesante lo que me dice porque ya confirmo varias cosas que me han platicado, digamos, otros abogados cuando uno intenta contratarlos, ¿no? Sí. Pero está muy bien. Muchas gracias. No hay de qué. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna otra duda sobre esta parte de la primera pregunta, compañeros. Muy bien. Pasamos en la pregunta número 2. Dice, de las formas de crear el derecho, la legislación, la jurisprudencia, el decreto, ¿cuál consideras que es la más importante para dar solución a estos conflictos? Ya ahí dependerá de ustedes. Aquí no los quiero sugestionar, pero si tuvieran alguna duda entre cuál sería la diferencia entre la legislación, la jurisprudencia y el decreto, lo podemos ver ahorita. No quiero yo así decir cuál podría ser la más importante, pero si les queda alguna duda entre, por ejemplo, la diferencia entre decreto y legislación,
lo podemos ver. Compañera Rosina. Sí, buenas tardes, maestro. Sí me gustaría que sí me diera un poquito más de explicación con lo del decreto, por favor. Claro, el decreto tiene su poder muy similar al de una ley, pero el decreto es emitido por el Ejecutivo, por el Poder Ejecutivo. El gobernador puede emitir decretos y el presidente puede emitir decretos. La ley va a decir sobre qué cuestiones puede emitir un decreto. Y obviamente eso no se empalma con la iniciación de una ley. Como sabemos, la ley se lleva por el Congreso de la Unión a nivel federal. El Congreso de la Unión, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, y cuando se formula una ley es de aplicación general, aplica para todos absolutamente. Y el decreto no necesariamente va a aplicar para todos. Por ejemplo, un decreto de expropiación. Un decreto de expropiación es un documento que emite el Ejecutivo para expropiar un terreno, pero un terreno que considere de utilidad pública. De hecho, no sé, si a ustedes les tocó aquí, imagino que todos están muy jóvenes, pero lo que fue la construcción del túnel de la Loma Larga, antes la avenida Venustiano Carranza era una avenida mucho más pequeña, mucho más reducida, y se tuvieron que expropiar no sé cuánto número de casas haya sido, cuántos terrenos, se tuvieron que expropiar de los lados. Creo que fue un solo lado el que se expropió, pero el gobierno le pidió a los dueños de esas casas que le cedieran el terreno bajo una indemnización para poder ampliar la avenida Venustiano Carranza y que se pudiera hacer el túnel de la Loma Larga. Esa es la expropiación. Y en este se hace por medio de un decreto. Pues estamos hablando de que fueron cientos de casas o cientos de terrenos o decenas. Yo creo que, bueno, tomando en cuenta la proporción de la avenida Venustiano Carranza, sí pudieron haber llegado a las 100. Pero vamos a decir que fueron cientos de casas o de terrenos que se tuvieron que expropiar y se emite un decreto por el cual se expropian los terrenos, y en el decreto se dice exactamente qué terrenos fueron los que se expropiaron. Y eso tiene una fuerza de ley, lo tienen que cumplir los dueños de esos terrenos. Claro, siempre y cuando se justifique la utilidad pública. Por ejemplo, no sé si les tocó o recuerden, bueno, sí les debió haber tocado, no sé si lo recuerden, antes de que estuviera el pabellón M, aquí en el centro de Monterrey, que había una mueblería en la esquina. El gobierno intentó expropiar y no pudo porque el dueño no quería vender. Entonces, como no se justificaba una utilidad pública, que estuvieras construyendo un puente peatonal, que estuvieras construyendo un parque, que estuvieras construyendo algo para la comunidad, no pudieron justificar la utilidad pública. Entonces, mientras él no quisiera vender, no le podían expropiar, ni le podían comprar, ni podían hacer nada. Entonces, Pabellón M estuvo detenido por mucho tiempo antes de ser construido porque el dueño no quería vender. Lo mismo pasó con la estación Sendero del metro, que el dueño decía que no era suficiente lo que le estaban pagando por ese terreno que le iba a ceder, que es el terreno de las escaleras que bajan del metro al lado del centro comercial Sendero. Entonces, mientras no se justificara la utilidad pública y que el pago era proporcional a lo que valía el terreno, no le podían expropiar. Pero cuando se justifica, un decreto tiene esa autoridad de ley. ¿Qué es lo que estamos pasando ahorita en la pandemia? Existe la obligación de traer cubrebocas, existe la obligación de no ir más de 3 personas en un vehículo, existe la obligación de entrar a cualquier lugar público, ponernos antibacterial, y la obligación del comercio de tener el tapete y de tener termómetro, y eso no viene por medio de una ley, viene por medio de un decreto que se expide y que es obligatorio que lo cumplamos, y si no se cumple ese decreto podemos tener una sanción administrativa y podríamos ir hasta la cárcel o ser detenidos temporalmente. Entonces, eso es un decreto
que el presidente o el gobernador emiten con tal de cumplir con las funciones que ellos tienen. Entonces, el decreto ayuda a que no necesariamente se tenga que ser una ley, sino un decreto que va a ser de manera temporal. Adelante, compañero. Pero entonces, o sea, un decreto está por encima de los derechos humanos. Porque, por ejemplo, si en el caso de que, no sé, por no traer cubrebocas te levanta una patrulla, se están rompiendo varios derechos humanos, ¿no? Garantías individuales. Ahí no tanto, miren, déjenme, les voy a mostrar aquí la Constitución para que vean esa parte. Cuando la medida es por una imposición sanitaria, existe la cuestión de que se pueden establecer este tipo de suspensión de los derechos humanos. Está abriendo el Word, nada más aguántenme tantito. Ahorita les voy a mostrar aquí en el artículo 29. Aquí está. Dice, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos, con aprobación del Congreso o de la Comisión Permanente, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado. Pues, ¿qué son estos derechos? Por ejemplo, el toque de queda. Por ejemplo, llamado quédate en casa. Se suspenden ciertos derechos de libertad de tránsito. Se suspenden ciertos derechos de abrir tu comercio. Y aquí, fíjense, viene aquí la expresión, dice, en los decretos que se expidan. Entonces, ese decreto que se expida, que está imponiendo un toque de queda, o que le está diciendo a los comercios que no pueden abrir, tiene ese peso de ley. Y la situación es para que se protejan los derechos más importantes, que es el derecho a la salud, el derecho a la vida. Ustedes más adelante seguramente van a ver un concepto que se llama ponderación de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esta cuestión de la ponderación de derechos humanos? Cuando se establece una ley que te protege un derecho, pero que te vulnera otro, se tiene que determinar cuál de los dos derechos pesa más para ver qué es lo que va a prevalecer. Por ejemplo, en el Hoy No Circula, que tiene la Ciudad de México, que se pretende establecer también en Nuevo León, la medida del Hoy No Circula te vulnera el derecho a utilizar tu automóvil, tu derecho a usar tus posesiones, que viene en el artículo 16, pero te está protegiendo tu derecho a la salud y tu derecho a un medio ambiente sano. Entonces determinan cuál derecho es más importante, el que puedas usar tu vehículo o el que tengas un derecho a un medio ambiente sano y un derecho a la salud. Entonces dicen, pues el derecho a la salud importa más. Entonces, cuando son este tipo de medidas, se considera que no hay esa violación porque estamos entrando en una situación de protección de derechos más importantes, que aquí habla también de los derechos que no pueden suspenderse, no pueden restringirse ni suspenderse los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, integridad personal, protección de la familia, nombre, nacionalidad, derechos de la niñez. Entonces, ninguno de estos derechos puede suspenderse, solo aquellos que se necesite para poder, poder atender a la medida que está en este momento. Entonces, esa es protección hacia esos derechos. Perdón, ¿tienen levantada la mano también la compañera Clarisa? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, así es. No sé si quieran seguir con lo que están comentando porque mi pregunta es de otro tema. No sé si Ok. quiera acabar esa idea.
Muchas gracias. Sí, para nada más para cerciorarme de que con la compañera quede clara la situación con la compañera Rosina, de que un Sí, sí, decreto, está bien. perfecto, muy bien, decreto lo expide gobernador o lo expide presidente y tiene esa fuerza de ley que puede aplicar para establecer estas medidas. Medidas sanitarias, medidas de seguridad, medidas de protección o expropiación, y así puede expedir muchos otros decretos que lo está expidiendo concretamente. Nada más para terminar, los decretos se publican en el Diario Oficial de la Federación. Cuando ustedes quieran aprender un poquito más de ello, busquen nada más Diario Oficial de la Federación y ahí van a encontrar los decretos. Cuando quieran un decreto estatal, Periódico Oficial del Estado y ahí van a encontrar, o depende el estado, porque hay algunos estados que se llama Gaceta y no se llama periódico, pero Gaceta o periódico, ahí van a encontrar los decretos. Muy bien, adelante compañera Clarisa. Sí, yo iba a nada más a pedir una explicación un poquito más simple. Cuando empieza el módulo y están apenas, creo que es el primer párrafo y luego hay un artículo que está en internet en otra página sobre la ley Bonilla. Sí. Y nada más quería saber si nos podía explicar un poquito de qué pasó ahí y cómo se conecta toda esta discusión a lo que estamos viendo en este módulo. Ok, muy bien. La situación ahí es que lo que es el derecho siempre debe de tener una protección de que vaya en función de que se respete lo que ya está establecido por la misma norma y no llegue a haber una modificación posterior que llegue a afectar a las personas. En el caso de la ley Bonilla, lo que se hizo fue que en el estado de Baja California ya estaba establecido cuánto iba a durar el nuevo gobernador. Me voy un poquito más atrás. Lo que se busca en el sistema electoral es que haya una homologación de las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las elecciones se lleven a cabo en el mismo día del mismo año. O sea, por ejemplo, nosotros aquí en Nuevo León, no sé de dónde seas tu compañera, pero aquí en Nuevo León, el próximo año tenemos elecciones en 2021 y en Coahuila acaban de tener este año. Y el año pasado tuvieron, no me acuerdo si en Morelos o en qué otro estado. Entonces la idea es que en vez de que en Morelos haya en el 2019, en Coahuila en el 2020 y en Nuevo León en el 2021, que todas sean al mismo tiempo, para que haya menos gasto y también menos desgaste en cuestiones políticas. Entonces, la ley Bonilla o la ley electoral del estado de Baja California iba en el sentido de que el gobernador nada más pudiera durar 2 años para empatar las elecciones con las de otros estados. Nada más que al ganar, perdón aquí las cuestiones de partido, pero al ganar un partido de Morena y tener la presidencia Morena, dijeron, mejor vamos a cambiarlo y vamos a decir que en vez de que dure 2 años, que dure 5. Entonces le quisieron ampliar el término. Y hay una situación en el sistema electoral que dice la ley que no se puede cambiar ya nada de la ley electoral 3 meses antes de que inicie el periodo. Entonces, por ejemplo, si ahorita ya no podemos presentar en Nuevo León ninguna reforma de ley en materia electoral porque ya estamos a nada de que va a iniciar el proceso electoral. De hecho, ya empezó el registro de candidatos. Entonces, no le podemos modificar nada absolutamente. Y si se le modifica, sería inconstitucional. Y en la ley Bonilla, no. En la ley Bonilla lo que hicieron fue mandarla al Congreso, modificarla ya una vez que había ganado la elección para darle más años. Y de hecho estuvo también involucrado el PAN en esa situación, llegaron a negociar con ellos. Entonces aquí es una cuestión que es inconstitucional, que no debió haber sido, y fue para beneficiar al candidato. Entonces esa situación llega a afectar en el Estado de Derecho en que no se está cumpliendo con lo mismo que dice. O sea, la ley y la autoridad determinaron 2 años
y luego a capricho de alguien o de un grupo de partidos políticos, dicen, no, siempre no queremos así, vamos a modificarla, y lo que hacen es violar los derechos de otras personas. Porque de hecho muchas personas dijeron, si yo he sabido que esto iba a pasar, yo no voto por Bonilla. Si yo he sabido que lo primero que va a hacer antes de ser gobernador es violar la Constitución y violar la ley, yo no hubiera votado por él. Entonces, en un Estado de Derecho, eso es dejar o dejar sin defensión, en indefensión a muchas personas, o es violar los derechos de las personas que están votando en una elección. Entonces va en ese sentido el caso Bonilla, que fue una violación al procedimiento electoral y una violación a la Constitución, lo que se hizo, tanto a la Constitución del Estado de Baja California como a la Constitución Federal. Y siendo tan grande el problema, pues, constitucional, no, o sea, la Suprema Corte de Justicia no, ¿cómo metió mano? Porque sí mencionaba en el artículo algo, pero la verdad, el principio del artículo explicó la situación, no tan claro como lo explicó usted ahorita, y luego el final era como a base de una entrevista de lo que dijo esta persona y lo que le contestaba el que estaba entrevistando. Entonces no, pues no es la misma explicación, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron las cortes, o están igual de controladas también? En este caso fue el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la autoridad máxima en materia electoral. De hecho, la Suprema Corte no se puede involucrar. Y sí, intentaron irse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede ver asuntos en materia electoral, solamente en cuestiones de aplicación de una ley. Eso ya lo van a ver un poquito más adelante, pero sí se involucra la Suprema Corte, pero no pudo determinar un fallo en sí por esa situación, y quedó la ley prácticamente abierta, porque de hecho no es una cuestión que todavía no se ha terminado todavía de resolver. Gracias, profe. Por nada, compañera. Muy bien, ¿alguna otra duda? La pregunta número 2. Sobre decretos todo quedó claro, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias. Explica la importancia de la aplicación de la costumbre en la solución de casos concretos frente a la jurisprudencia y la legislación. ¿Aquí queda clara esta situación o hay alguna duda en específico? Adelante, compañera. Nada más iba a comentar, no sé si otros compañeros les pasó igual, a lo mejor nada más soy yo, pero en el video que subió a la plataforma sobre costumbre, creo que pude oír a lo mejor un 20% o 15% de lo que se dijo en el video. Todo lo demás era estática, no se alcanzaba a escuchar. Sí, de hecho me comentó la compañera Rosina, y hoy en la mañana lo verifiqué, nada más que ya no me dio tiempo ahorita de volverlo a grabar. No sé qué pasó, porque sí lo había utilizado en el Tetra anterior, que fue la primera vez que lo utilicé. Entonces dije, voy a utilizar el mismo. Entonces no sé la verdad qué fue lo que pasaría. Voy a revisar, y en caso de que no se pueda escuchar definitivamente, lo voy a volver a cargar, pero si no se escucha, lo que voy a hacer es volverlo a grabar para que lo puedan escuchar bien. Gracias. Por nada. Muy bien. Entonces, la aplicación de la costumbre a grandes rasgos es tomar en cuenta las costumbres que se tienen en diferentes comunidades o en ciertos pueblos. Las costumbres en los pueblos indígenas tienen una cuestión muy arraigada, que es que pueden intercambiar ellos, niñas o niños, por ciertos productos. Perdón, es aquí en la casa. Pueden intercambiar niñas o niños por ciertos productos, por ganado, y los pueden intercambiar hasta vender económicamente, y es una cuestión de costumbre, y es algo que no ha podido terminar de resolver el derecho, porque por un lado la Constitución, en el artículo 2, dice que se deben de respetar las costumbres de las comunidades indígenas, y por otro se dice que
los indígenas tienen el derecho a la libre determinación de sus leyes, o sea, ellos pueden imponer sus propias leyes siempre y cuando se apeguen a la Constitución. Entonces, es una contradicción, porque por un lado dices, apégate a la Constitución, y por otro lado dices que la Constitución te va a proteger tus costumbres y te las va a respetar. Entonces, eso no es, vaya, algo tan claro que nos pueda dejar la Constitución para poder determinar cuándo se aplica y cuándo no la costumbre. Entonces, esas son situaciones, pues, muy complicadas. Ahora, en una comunidad indígena, cuando la costumbre es linchar a un ladrón, pues sabemos que está prohibido por el artículo 22 constitucional, que no se pueden aplicar penas corporales, mutilación o destierro a ninguna persona, porque eso violaría los derechos humanos y se constituye un delito. Entonces, pues, en cuanto a la costumbre, siempre va a ser necesario indagar un poquito más y tomar en cuenta estos aspectos para poder determinar cuándo se puede aplicar y cuándo no, siempre y cuando no sea violatoria de algunos derechos humanos. Entonces, en cuanto al foro, ¿queda todo bien, todo claro, compañeros? ¿Sí? Bueno, lo invitamos el día de mañana. Dejé abierta aquí la tarea, si mal no recuerdo. Ahorita solo he recibido una tarea. Déjenme abrir la configuración para no abrir una tarea de ustedes y la vayan a ver ahí el compañero que sacó 10. Que vayan a copiar luego. Dice, elabora un ensayo donde se destaque la jerarquía de la importancia de la legislación, la jurisprudencia, la costumbre y el decreto como formas de creación del derecho, en donde deberás incluir al menos 3 entrevistas profesionales del derecho en donde se explica el impacto que estas tienen en el ejercicio profesional. Fíjense, aquí hay una ligera confusión en la redacción y la verdad no me fijé de corregirlo. La actividad no la integré yo, la integró un docente que es el diseñador del curso, pero sí me faltó fijarme aquí y haber solicitado su corrección, porque yo no puedo corregir así de entrada. Yo tengo que solicitar que alguien lo corrija. Entonces, aquí la cuestión de que no se llega a entender si está hablando de la jerarquía de la norma o de la jerarquía de la importancia. Entonces, como sé que ahorita todavía no están conectados, muchos, los voy a dejar abierto a lo que ustedes quieran mandar o lo que ustedes puedan interpretar o a lo que ustedes le quieran dar preferencia. Y bueno, en el caso de ustedes va a quedar claro ahorita, pero tal vez de los que no se conecten no va a quedar del todo claro. ¿A qué se refiere? Jerarquía de las normas o a la importancia de la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. Aquí lo que yo entiendo es que va en función de la jerarquía de las normas, la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. ¿Cuál sería, y el decreto, perdón, cuál sería en sí la más importante? Entonces, la idea es que ustedes destacaran cuál es cada una de ellas y cuál es la jerarquía que tiene. Está la llamada pirámide de Kelsen o la pirámide de jerarquía de las leyes. Bueno, la pirámide de Kelsen ya quedó rebasada desde hace mucho. Nos sirve para ejemplificar, pero la pirámide de jerarquía de las leyes es la que los va a ayudar a resolver esta tarea, que no es nada complicado. Y la verdad no quisiera complicarlos más yo, porque hay una situación ahí que no se toma en cuenta en el módulo, donde hay un concepto con el que se rompe la jerarquía de la ley, donde se rompe principalmente con la supremacía. Se dice que la Constitución es la norma suprema, pero esa jerarquía se rompe cuando se trata de derechos humanos. Cuando se trata de derechos humanos, va a aplicar algo que se llama principio pro persona, que quiere decir que se le va a aplicar el mayor beneficio le otorga a la persona.
Si le otorga más beneficio el Código Penal del Estado de Nuevo León que la Constitución Federal, se le va a aplicar el Código del Estado de Nuevo León, el Código Penal. Si es un reglamento de tránsito que le da más beneficio y más derechos a una persona, se le va a aplicar el reglamento de tránsito de Monterrey, de Apodaca, el que ustedes quieran, más que la misma Constitución. Pero ese ya es tema más de derechos humanos, ya lo verán allá. Y por lo pronto, que quede claro, ahí voy con el compañero, que aquí lo que queremos resaltar es que ustedes puedan ver esa jerarquía que existe entre las normas. Adelante, compañero Eduardo. Buenas tardes, compañero maestro. La cuestión de la jerarquía, cuando la Constitución rompe con los derechos humanos, ¿cuál es el órgano que se encarga de mediar entre la Constitución y el derecho humano? Y aparte, el decreto es revocable aunque lo firme el presidente de la República. Perdón, lo del decreto no lo alcancé a entender, compañero. ¿El decreto es revocable aunque esté firmado por el presidente de la República? Claro, va, las dos preguntas. La primera, ¿quién es el órgano que se encarga de resolver este conflicto con la Constitución? Son primeramente los juzgados de distrito, que pertenecen al Poder Judicial de la Federación. En sí, el Poder Judicial de la Federación es el que se va a encargar de interpretar la Constitución y resolver los conflictos que se presenten en torno a ella. Ya de ahí puede subir del juzgado de distrito a tribunales colegiados y luego hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediar en la Constitución sería... Lo que pasa es que, miren, esto va a una cuestión que es una materia específica que ustedes van a llevar, que es amparo. No es tan sencillo de explicar en un principio. En un principio, si es, vamos a decir, llegan y te detienen sin una orden de aprehensión, te están violando tus artículos 14 y 16 de la Constitución. Entonces, un juzgado de distrito es el que se va a encargar de mediar en esa cuestión. Si se expide una ley inconstitucional, el juzgado de distrito también lo va a hacer. Si es en una sentencia donde te están violando los derechos humanos, va a ser un tribunal colegiado. Y la Suprema Corte va a ser el máximo tribunal en cualquiera de esas cuestiones. Compañero Servando. Sí, bueno, con respecto a eso que menciona del amparo, o sea, entonces, ¿el amparo se aplica cuando las cosas están en tu contra o es independiente del equilibrio del juicio, vaya? El amparo aplica únicamente cuando hay violación de los derechos humanos hacia tu persona. O hacia si eres persona moral, si tienes un negocio, también va para las personas morales. Pero únicamente violación de los derechos humanos. Ok, pero por ejemplo, no sé, si tú sufriste un abuso de un policía, como el caso del video que pasó esta semana en noticiero, no sé si lo vieron, de alguien que bajaron de una camioneta a una persona por la fuerza. O sea, por ejemplo, la persona hizo, creo que levantó una denuncia, creo que en una CODE o algo así. Sí. Pero, por ejemplo, ahí en esos casos, esa denuncia no es en sí un amparo, ¿o sí? No. O sea, dependientes. O cómo si se inicia un amparo, o sea, vaya, mi duda es cómo se procesa, vaya, el amparo. Bueno, ahí es una super duda bien larga, que nos extenderíamos mucho. Para poder atender a tu pregunta, me quedo con un ejemplo sencillo. Cuando te detienen y estás detenido, puedes promover el amparo porque te tienen privado de la libertad de una manera ilegal. Si te detuvieron sin una orden, si te detuvieron sin alguna razón, sin que haya una denuncia, sin que te hayan sorprendido en algo, es una violación de los derechos humanos, pero solo va a ser mientras estés detenido. Si te detienen 2 días y tú no alcanzaste a promover el amparo y te liberan, ya no puedes promover el amparo, porque el amparo solo es por el acto presente que te están violando los derechos humanos. Ahí ya dejaron de violarte tus derechos humanos.
entonces ya no procede el amparo, ahí ya procede la denuncia o presentar una queja ante la autoridad correspondiente, que sería dentro del mismo, de la Secretaría de Seguridad, o ir a Derechos Humanos y presentar una queja de violación de los derechos humanos. ¿Cómo se procesa el amparo? Es también larguísimo el hablar de cómo se procesa el amparo. Se tiene que hacer mediante una demanda, y la demanda lleva todo un juicio que se tiene que investigar si hay violación de los derechos humanos, y si la hay, obligar a la autoridad a que repare esa violación de los derechos humanos. Pero es muy largo el hablar de juicio de amparo, la verdad. No es que no quiera meterme en eso, pero sí nos llevaría muchísimo tiempo para poderlo ejemplificar bien. Respondiendo a aterrizando la pregunta del compañero Eduardo, que nos decía, la primera pregunta es ¿quién es esa autoridad que media? Poder Judicial de la Federación, tratándose de juzgados, tribunales o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La segunda pregunta que nos hacía el compañero, si un decreto puede ser revocado o puede ser impugnado aunque tenga la firma del presidente. Sí puede ser, si es inconstitucional y se demuestra, tenemos el amparo precisamente contra un decreto que viole nuestros derechos humanos, o lo puede interponer también una acción de inconstitucionalidad. Se puede promover por medio de un órgano de autoridad o partido político, y se puede echar abajo un decreto que sea inconstitucional. Entonces, sí hay forma contra el mismo presidente de la República, contra los gobernadores, sí hay forma de echar abajo un decreto. Entonces, y es de una manera legal. Bien, en cuanto a la Suprema Corte, si el fallo no es favorable para la persona, si tiene falta de derechos humanos, si hay forma o sea, siguen los tribunales internacionales, tribunal se llama Interamericana de Derechos Humanos, o el Tribunal de Naciones Unidas. Estos tribunales o alguna corte de otro país sí pueden revocar las resoluciones de la Suprema Corte. Sí se puede. No lo expliqué ahorita porque la verdad también es tema más de derechos humanos, pero sí, como dijimos ahorita, nos vamos por la jerarquía, y una vez que llegamos a la Corte y que ya no hay más en México, si persiste la violación de los derechos humanos, podemos ir primero como personas, como ciudadanos. Nos correspondería ir primero a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, o a la Comisión Americana de los Derechos Humanos. Y la Comisión Americana lo que va a hacer es analizar el caso y determinar si es viable pasarlo a la Corte Interamericana o no. De hecho, la Comisión Americana puede decirle al gobierno de México, oye, le estás violando los derechos humanos. Y si México no responde por esa situación, entonces manda el asunto a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana puede obligar al Estado mexicano a cumplir con la protección de los derechos humanos. Eso ya es instancia internacional, y solamente por violación de los derechos humanos. O sea, nada de que no estoy de acuerdo con que me están dando 20 años de sentencia, o no estoy de acuerdo que me están removiendo de mi trabajo por actos de corrupción o cosas así, sino violación específica de los derechos humanos por parte del gobierno. Muy bien, muchas gracias. No hay de qué, pero muy bien. No sé si hay alguna otra duda, compañeros. Bueno, la compañera Clarisa tiene la mano levantada, pero se me hace que se quedó desde su intervención. Perfecto, gracias. No sé si hay alguna otra duda. Mañana iniciamos con el foro. Ya el trabajo, la actividad ya está que la pueden hacer ustedes. Hasta ahorita solo he recibido un trabajo. Voy a volver a grabar el video para que quede claro lo que se dijo ahí. Espero que no vaya a haber ninguna otra falla. Ya me encargo de subirlo para que lo tengan ustedes disponible. Y pues no sé, si no hay otra duda, yo doy otra clase también aquí en la modalidad en línea, y puse la sesión con ellos a las 5 de la tarde, faltan 5 minutos. Pero si tuvieran otra duda, pues tenemos 5 minutos para resolverla. Compañera Clarisa, adelante.
La única duda que me quedó era en el entregable, que nada más no sé cómo le preguntaría al profesional lo de la jerarquía, como hay algún denominador de cómo se puedan basar para estructurar lo que sería la jerarquía para ellos, porque pienso que si nada más les doy como está escrito en la tarea, tal vez lo puedan interpretar las tres personas de manera diferente y pues así el ejercicio no sería igual de eficaz, ¿verdad? Sí. Bueno, el parámetro que puedes tomar es la pirámide de la jerarquía de las leyes. Ya no digo pirámide de Kelsen porque sí está muy desactualizada. Acá están. Aprovecho y saludo. Y ya están saludando ahí con la compañera Ana. Se puede llevar por medio de esa situación de lo que es la pirámide de la jerarquía de las leyes, y la pregunta específica podría ser, ¿qué opina acerca de la jerarquía de las leyes o cuál es el concepto actual que se tiene sobre la jerarquía de las leyes en el sistema jurídico mexicano? Y ahí ya va a depender de la respuesta de cada quien, porque honestamente hay muchos abogados que están en favor de esta nueva forma de ver la jerarquía de las leyes, de decir, primero están los derechos humanos y luego está todo lo demás. Y hay quienes están en contra, dicen, no, es la Constitución y nada por encima de la Constitución. Y hay quienes, como el caso del compañero Eduardo que comentaba ahorita, de podernos ir a instancias internacionales, hay quienes dicen, no, no deberíamos irnos para allá, porque para eso tenemos nuestra Suprema Corte y para eso tenemos nuestra Constitución, y no podemos atender a la Convención Americana. Y hay quienes estamos en el otro extremo, donde decir, la Convención Americana y la Corte Interamericana son válidos y tienen su peso sobre el sistema jurídico mexicano para que realmente se respeten los derechos humanos. Entonces yo creo que poniéndolo así, ya dependerá de la forma de verlo de cada persona que tú consultes, te va a poder dar una respuesta en razón de su forma de pensar. Ok, sí, suena bien porque sí me quedé como que a lo mejor van a querer agregarle un paréntesis de que, sí, o sea, ¿cuál es la jerarquía cuando se habla del éxito de un país o sea, en general? O si se habla de cumplir con los derechos de todos los ciudadanos. O sea, pensé que a lo mejor había un poco de espacio que estuviera abierto a la interpretación, pero no, ya así explicado, pues sí debería haber un espacio abierto a la interpretación de cada profesional y en su opinión, ¿verdad? Claro. Sí, es, compañera. Gracias. Perfecto. No, al contrario. Muchas gracias. Compañera Rosina. Sí, maestro, muy rapidito porque sé que ya se va. Es que yo en la pregunta que le hice a los profesionales no mencioné la jerarquía, solamente mencioné la importancia que tiene la legislación, la jurisprudencia, la costumbre y el decreto. A lo Sí, mejor me va a perjudicar. no, para nada. De hecho, es lo que voy a tomar en cuenta por esa redacción que genera ahí esa confusión. Entonces, si ustedes se van por cualquiera de las dos, hablando de la jerarquía o hablando de la importancia, con eso es suficiente para mí para calificarlo como bueno. Ya la corrección las haré para los del próximo tetra, si me siguen dando esta clase. Perfecto, gracias. Por nada. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda, compañeros. Queja, comentario, sugerencia. Muy bien. Como quiera, ya saben, cualquier cosa estoy ahí en el correo electrónico, o en el llamado localizador. Pero están dos manos levantadas. No sé si se quedaron levantadas. La compañera Rosina y Clarisa, ¿se quedaron levantadas la mano o quieren comentar algo? Se quedó levantada, perdón. Muy bien, gracias. Compañera Clarisa tiene la mano levantada. Yo creo que se quedó también levantada. Muy bien, gracias. Entonces, cualquier duda, ahí estamos al pendiente, y pues vamos a estar también ahí pendientes del foro y de las actividades que ustedes estén mandando. Entonces, les agradezco mucho el haber estado el día de hoy, y pues seguimos en comunicación. Que tengan excelente tarde y ya casi fin de semana. Gracias. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Gracias, profe, gracias. Nos vemos. Bye. Hasta luego.